solo hay 68 personas en la plataforma, pero vamos a avanzar para no retrasarlos mucho el día de hoy, ¿verdad? Muy bien, continuando con los juicios ejecutivos, vamos a tener el día de hoy lo que se denomina el juicio ejecutivo y que comúnmente lo denominamos como juicio ejecutivo en la vía común, para continuar con los juicios ejecutivos. La próxima clase, si finalizamos el juicio ejecutivo en la vía común, vamos a seguir con las ejecuciones especiales y después para concluir con las ejecuciones de sentencias, tanto sentencia nacional como sentencia extranjera. Entonces voy a buscar la presentación para poderles apoyar un poquito más con respecto al juicio ejecutivo. No sé si tiene alguna información, Aarón, o si alguien quiere hacer algún comentario o tiene todavía alguna duda de la otra clase. Mientras yo ubico la presentación. Y si en algún momento me salgo de la clase, solo me tienen paciencia porque han habido problemas del internet. No sé si ustedes tienen problemas, pero el día de ayer en mis audiencias hubo mucho problema. Vamos a ubicar la presentación, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver si funciona ahorita. No sé si ven la pantalla. Sí, licenciada. Sí, se mira, licenciada. Gracias, muy amables. Solo que yo no sé qué hice y no estoy. Fíjense que me sale que mi pantalla está pausada. Ustedes sí ven la presentación. Sí, licenciada. Sí, licenciada, se ve. Está como finalizando con la vía de premio. Gracias. Pero no sé por qué me aparece a mí. Si no, intente compartir la pantalla y vuélvalo a compartir. Pero es que, bueno, voy a ver. Es que no aparece, fíjese, Aarón, que se me cambió la función de la pantalla. Yo veo la pantalla como ocultar vista propia, renombrar, seleccionar fondo virtual. Veo solo 3 pantallitas y no veo mi presentación.
Voy a probar otra vez. No, cuando yo hago eso, fíjese que me minimiza las pantallas de todos. Bueno, vamos a probar. Muy bien. Antes de iniciar con el juicio ejecutivo en la vía común, ¿verdad? O el ejecutivo común, vamos a tener claro cómo es que finaliza el juicio ejecutivo en la vía de apremio. Y finaliza al momento en que el demandado o ejecutado paga la cantidad de dinero reclamar, se le da audiencia a la otra parte para que se pronuncie sobre el mismo y se dicta la resolución que da fin al proceso, que es un auto razonado. Esto solo se lo quiero dejar claro, se los quiero dejar claros porque, como les comenté, ¿se recuerdan, verdad? Que les indiqué que el juicio ejecutivo de la vía de apremio, si él paga la cantidad, pues ahí finalizaría, ¿verdad? Pero hay problema porque la ley no dice que se deba dictar una sentencia. Entonces, como tenemos la concepción de que todo juicio o todo proceso finaliza con una sentencia, no necesariamente finaliza con una sentencia, sino que es a través de una resolución que denominamos un auto razonado, ¿verdad? En donde se deja constancia de que se pagó y ahí finalizaría el proceso. Y si no, como ya vimos, a través de cuando se adjudica el bien, ¿verdad? Después del remate, finalizaría ahí mediante el auto razonado en donde se da por satisfecho el pago de la suma reclamada. Muy bien. El juicio ejecutivo en la vía común lo vamos a encontrar establecido a partir, está prácticamente en el título 2, ¿verdad? Porque ese es el título del título 2, capítulo 1, el juicio ejecutivo. Y la procedencia está en el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Este artículo establece que procederá el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos, ¿verdad? Y aquí también tenemos que tener claro que aunque no está en este momento establecido acá, pero siempre tiene que existir acá una cantidad exigible y líquida, de dinero. En el artículo 327 prácticamente están establecidos desde el inciso primero al inciso séptimo los títulos por los cuales nosotros podemos ejecutar o qué títulos son los que se ejecutan en la vía común. Y en primer lugar tenemos los testimonios de las escrituras, ¿verdad? Cuando se contenga ahí una obligación de pagar una cantidad exigible de dinero. O haya una obligación que se encuentre ya exigible, ¿verdad? Porque ya el plazo está próximo a vencer. O ya venció el plazo que se le dio a la persona para que cumpliera con la obligación. También aparece la confesión judicial y la confesión ficta, que ustedes ya la han de haber visto teóricamente en sus clases, ¿verdad? Cuando prácticamente se da por confeso el demandado en el juicio en cuanto a las pretensiones del actor. Entonces ahí prácticamente es una confesión ficta. También podría ser por medio de la rebeldía. Cuando se va rebelde, pues se le declara confeso en todo lo que el actor ha manifestado en sus hechos, ¿verdad? Y lo que se pretendía probar en el juicio. También se pueden ejecutar aquí los documentos privados suscritos o reconocidos por el demandado o con legalización de firmas. Aquí, como ejemplo, podría ser, ¿se recuerdan que platicamos de los convenios familiares? Cuando estos convenios, por ejemplo, son celebrados en escritura pública, cabría aquí, ¿verdad? Un testimonio de ese convenio familiar que fue celebrado ante un notario y mediante una escritura pública. Aquí también cabría esos
documentos privados que se hacen cuando los bufetes populares, por ejemplo, en los bufetes populares o con algunas asociaciones que le ayudan a las personas para poder hacer un documento privado en donde ellos acuerdan, ¿verdad?, el pago de una pensión alimenticia y acuerdan también, por ejemplo, que van a reconocer a un niño o que van a cumplir determinada obligación. Se hace mediante un documento privado con firmas legalizadas para que esto se convierta en un título ejecutivo en la vía ejecutiva, ¿verdad? Entonces, cabe una serie de documentos, ¿verdad? Porque si bien es cierto, es un inciso abierto, ¿verdad? Documentos privados suscritos o reconocidos por el demandado o con legalización de firmas, ¿verdad? Hay dos posibilidades. Y también están los testimonios de actas de protocolación, de protestos de documentos mercantiles o bancarios o los propios documentos, ¿verdad? Estos ya son documentos comerciales. Acá también, regresando a cabe la posibilidad que sean también los acuerdos que se llegan en mediación, ¿verdad? Entonces esos acuerdos tienen que ser avalados, o si son acuerdos meramente mercantiles, ¿verdad? Y no necesariamente de alguna rama específica de familia, puede ser también que las personas acudan a mediación a celebrar un acuerdo, ¿verdad? Para poder pagar alguna deuda que ellos tengan o algún compromiso que ellos adquirieron y puedan llegar a un acuerdo. Esos acuerdos entonces también tienen que llenar con la legalización de firmas o ya sea que vayan a ser homologados por el juez de primera instancia, dependiendo la rama a la cual se tenga que enviar este acuerdo. Entonces cabría ahí también. El acta notarial del saldo deudor, ¿verdad? Aquí, digamos, ¿se recuerdan cuando alguna compañera, yo creo que fue Norma, la que planteó una duda al final de la clase? Pues cabría aquí alguno de estos documentos, ¿verdad? Que ella pudiera lograr que la persona que le debe o que la persona que le solicitó en algún momento ser deudora, ¿verdad? Entonces ella es fiadora de algo o deudora o codeudora, entonces lo que se podría hacer es un documento privado, un acta notarial, ¿verdad? En donde se haga constar un saldo que se tenga a favor de alguna persona o cuando son definitivamente cuestiones de préstamos, ¿verdad? De empresas o de personas particulares también puede ser. Y mediante un acta se establece el saldo deudor que se tiene todavía para que a través de esta acta, pueda ser reclamado a través del juicio ejecutivo. También las pólizas de los seguros, ya sea de ahorros, de fianzas y de títulos de capitalizaciones, ¿verdad? Eso ya es meramente mercantil. Cualquier documento que por disposición legal tenga fuerza ejecutiva, ¿verdad? Entonces acá puede ser cualquier otro documento que alguna norma le haya dado fuerza ejecutiva, ¿verdad? Aquí sí no se me ocurre ahorita algún documento, pero sí cabría de todas formas los convenios que ya les platiqué, ¿verdad? Si, por ejemplo, no fueron celebrados con legalización de firmas, este convenio, pero sí existe por escrito, podría ser al que se refiere la ley, ¿verdad? Porque se hacen documentos extrajudicialmente. Entonces acá podría ser que sea un convenio extrajudicial, ¿verdad? Las partes lo hicieron por escrito y lo que está pendiente realmente es de homologarse, ¿verdad? Para que el juez le pueda dar la calidad de título ejecutivo. Y este sería entonces un ejemplo de un documento cuando se celebra extrajudicialmente. Es decir, no ha intervenido el juzgado y las partes de común acuerdo deciden plasmar en un documento determinado acuerdo, ya sea de familia o ya sea alguna negociación que ellos hayan tenido y que desean que se quede por escrito para que exista un documento donde pueda
exigirse el cumplimiento de esa obligación. Muy bien, entonces estos serían en sí todos los documentos, ¿verdad? En el artículo, por ejemplo, en el numeral quinto, acta notarial en la que conste el saldo que existiera en contra del deudor, de acuerdo con los libros de contabilidad llevados en forma legal, dice la ley, ¿verdad? Aquí debemos tener presente también los títulos de crédito, de conformidad con lo que establece el artículo 1039 del Código de Comercio, ¿verdad? Porque también podría referirse al sumario, ¿verdad? 350 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas situaciones, ¿verdad? Esta es como una salvedad para que al momento de que queramos hacer uso de esta acta, pues tengamos también en cuenta lo que establece este artículo. ¿Sí me siguen escuchando? Sí. Sí, Licenciada, se le escucha. Sí, licenciada. Gracias. Licenciada, disculpe. Ajá. ¿Qué posibilidades hay que usted nos pudiera conseguir unos ejemplos de estos documentos? ¿De cuáles? Porque los Por testimonios... ejemplo, de los testimonios de actas, las actas notariales y pólizas de seguros. Eso sí, no tengo ninguna posibilidad, fíjese, porque esas sí son cuestiones meramente civiles. Esas son acompañadas siempre en los juicios en la rama civil. En la rama de familia, que es donde yo me desempeño, ahí no hay ningún documento, a excepción de estos, ¿verdad? Cualquier documento o en estos documentos con firma legalizada, cuando hay convenios con firma legalizada. Pero ya estos documentos que son meramente mercantiles y que se ejecutan en la vía civil, ahí sí yo no podría, sí los podría referir a un juzgado civil, ¿verdad? Para que ustedes puedan solicitar un ejemplo de estos, pero como recuérdense que esa es prácticamente la prueba o el título ejecutivo de las partes, entonces es un poquito complicado porque es el documento que está sirviendo para la iniciación del juicio. Salvo que sean procesos ya fenecidos en donde sí podamos establecer este tipo de documentos, ¿verdad? Licenciada, Gracias, perdone, licenciada. Ajá. y en los documentos privados entran lo que son las promesas de compraventa. Sí, pues tendría que ser en el testimonio de la escritura pública, porque recuérdese que la promesa de compraventa se hace en escritura pública. Entonces ahí entraría como un testimonio de la escritura pública. Ah, sí, es que yo estaba viendo que muchas notificadoras ahora venden lotes, ¿verdad? Y no les dan una escritura de compraventa, sino hacen una promesa de compraventa para pagar en 15 años y al terminar de pagar el lote o la casita, hacen la escrituración de compraventa. Pero yo me recuerdo que las promesas de compraventa tienen cierto límite para poder ejecutarse, ¿verdad? Entonces, Así es. era mi duda, era una duda porque yo decía, ¿cómo es que me van a dar una promesa de compraventa para poder pagar un lote, una casa en 15 años y después escriturarme? Si tienen plazo de vencimiento estas promesas de compraventa, ¿no? Lo que pasa es que ellos regularmente no prometen a venderle, pero hasta que usted paga totalmente la casa, entonces la escrituran, le dan la escritura de propiedad, ¿verdad? Esa es una forma de asegurarse solamente ellos, porque realmente en otros lugares, ¿verdad? Donde sí actúan conforme a la ley, lo que hacen es registrarle la propiedad a su nombre con la grabación de la hipoteca. Entonces ahí ya le vendieron, pero está grabado con una hipoteca. Si usted no paga, pierde porque prácticamente la misma hipoteca del inmueble, ¿verdad? Regresa a la propiedad a quien se la vendió. Pero... Eso es lo más recomendable, ¿verdad? De comprar con garantía hipotecaria. Porque con promesa de compraventa, como usted dice, solo la otra persona se asegura. Exactamente. Y como estas promesas tienen cierto tiempo, entonces, ¿cómo se van a ejecutar después? Y esta era una compañera que estaba queriendo comprar un lote
y la propiedad creo que valía 225,000 y le querían hacer la promesa de compraventa solo por los 30,000, por 30,000, que era supuestamente legal. Entonces le dije que para mí no era buen negocio. No, y también sería como inejecutable porque eso, la promesa prácticamente lleva todas las de ganar la persona que la está extendiendo, ¿verdad? Incluso ahí establecen si no se cumple con tal cosa, se rescinde el contrato, ¿verdad? O si no tal cosa, ya no tiene obligación de venderle. Ellos llevan toda la protección para ellos y casi nunca le dan a las personas ningún documento de comprobante de eso porque es una escritura pública, le pueden dar un testimonio, pero por ejemplo, tendría que ser, digamos, que en un año se promete usted que le va a vender, porque realmente es como, o también a veces hacen con promesa, alquiler y promesa a la vez, ¿verdad? Entonces, prácticamente como que parte del alquiler va haciéndose como para la próxima venta. Pero son contratos donde ahí no habría algo que ejecutar porque el plazo, ¿verdad? Está establecido. Entonces, si no le venden ese plazo, también está establecido que se podría rescindir automáticamente. Entonces, no hay nada que ejecutar después, ¿verdad? Aquí lo que plantea es que si haya una cuestión exigible y líquida, ¿verdad? Que cumplir para que proceda la ejecución en la vía común. ¿Alguien tenía otra duda, no? ¿Algún comentario? Muy bien. ¿Cuál es el procedimiento en la ejecución en la vía común? Pues también inicia, ¿verdad? Como todo juicio con la presentación de la demanda. Y insisto, todos los requisitos establecidos en la ley. Va a ordenar el mandamiento de ejecución, el requerimiento de pago y el embargo de bienes. Si se dan cuenta, hay mucha similitud. Entonces viene el mandamiento de ejecución y el requerimiento de pago y el embargo de los bienes. Le da audiencia por 5 días al ejecutado para que se oponga o haga valer sus excepciones. ¿Verdad? Hasta el momento del mandamiento, la diferencia entre la vía de apremio y el ejecutivo común va a radicar en qué. ¿Alguien me puede apoyar? ¿Cuál cree que sea la diferencia? ¿Alguien ha visto alguna diferencia hasta este momento entre estos dos juicios? Licenciada, buenos días. Les saluda Wendy. Disculpe, fíjese de que cuando inició con en la introducción del procedimiento, se entrecortó toda la información. No le escuché bien, Wendy, perdone. ¿Esa sería para usted una diferencia? No, le indicaba, licenciada, que cuando usted empezó con esta diapositiva, se le cortó toda la información, se quedaba pausado o cuando tiraba el audio, lo tiraba así como que uno le estaba adelantando. Entonces no se le logró apreciar toda la información que usted dio cuando empezó con el procedimiento. Se le escuchaba entrecortado, licenciada. Algunos, gracias. A varios les pasó esto, para repetirles, perdone. A todos, Linda. Sí, Sí, licenciada. yo considero que es su internet. Sí, ¿verdad? Bueno, pero ahorita sí me escuchan bien. Bueno, entonces voy a regresar. Les explicaba yo que quería dejarles plasmado acá cómo es que termina el juicio ejecutivo en la vía de apremio. ¿Existía alguna posición en que pudieran pensar que como todo juicio debe finalizar con una sentencia, pero el juicio
ejecutivo en la vía de Licenciada, apremio perdone no que le interrumpa. con sentencia. ¿Sí me están escuchando? Sí, licenciada, perdone que la interrumpa. A mí me pasó, pero solo en la última diapositiva. Ay, Sería la perdón. última En diapositiva, la última que licenciada. presentó. En el procedimiento. Ay, Sí, perdón. licenciada, es el último. Bueno, entonces aquí vamos. ¿Es esta? No, La siguiente, licenciada. La Perdón, siguiente, esa- licenciada. Sería ahí. En esa. esa es, En licenciada. esa, licenciada. Ay, perdonen, sí, es que fíjense que el internet a veces me dice que es débil mi señal. Yo no sé qué está pasando. Bueno, les decía yo que en la vía, el juicio ejecutivo en la vía común tiene el similar procedimiento a la vía de apremio. Y vemos entonces que en el ejecutivo común existe también la presentación de la demanda como en todo juicio. Todo juicio va a iniciar con la presentación de la demanda, va a necesariamente tiene que reunir la demanda todos los requisitos que ya vimos. El juez también va a calificar el título, es lo primero que va a hacer, ¿verdad? Y va a verificar que esté conforme al artículo 327 del procesal civil, que exista también una cantidad líquida y exigible. Y si el juez considera que el título reúne los requisitos exigibles, que es ejecutable en la vía ejecutiva común, y que existe una cantidad exigible, va a ordenar el mandamiento de ejecución, igual que en la vía de apremio, ¿verdad? Entonces, él ordena la ejecución y ordena el requerimiento de pago y el embargo de bienes. Les comentaba yo que hasta acá pareciera que es lo mismo que en la vía de apremio, que los procedimientos son exactamente lo mismo, ¿verdad? La demanda, calificación del título, que exista una cantidad líquida y exigible. Lo único es que en el ejecutivo en la vía de apremio dice exigible y de plazo vencido, ¿verdad? Pero es lo mismo porque exigible es. Aquí es cantidad líquida y exigible. Allá tenía que ser enfáticamente dinero. Eso es lo que establece la ley. Y hasta acá pareciera que son exactamente lo mismo, que estamos hablando de lo mismo. Entonces les preguntaba yo si para ustedes existe alguna diferencia hasta este momento entre la vía de apremio y la vía ejecutiva común. Si ustedes ven alguna diferencia. Buen día, Ligda. Buenos días. Ligda, yo una diferencia que puedo ver o que considero es que en el ejecutivo común existe un título de crédito. En lo que es vía de apremio, no necesariamente podríamos estar hablando de un bien inmueble. Yo diría que es al revés. Perdón, Ligda. Como se recuerda que la vía de apremio es rápido, o sea, y ahí es solo dinero, específicamente una cantidad de dinero es distinto, ¿verdad? Ahí está otra vez el mensaje. Entonces, pero sí va orientada a su respuesta. Esa lleva una orientación de cuál es la diferencia entre vía de apremio y ejecutivo común. ¿Alguien se le ocurre otra respuesta? Aquí la audiencia que se le da por 5 días al ejecutado para que se oponga o haga valer sus excepciones. Allá no se le daba esa audiencia de 5 días. Sí, recuérdese que yo dije hasta este momento del mandamiento, porque ya no me pasé para acá, sino que es hasta este momento, cuando el juez ordena el mandamiento y requerimiento de pago. Hasta ahí es lo mismo, ¿verdad? O sea, en la vía de premio se califica el título, se ordena el requerimiento de pago y el embargo de bienes. En los dos sucede lo mismo. Muy bien. Para que no, si no se les ocurre o tal vez no me di a explicar o tal vez no me están escuchando muy bien. Pero la diferencia fundamental entre la vía de apremio
y el ejecutivo común va a radicar en el tipo de cada una de las vías, ¿verdad? Esa es la diferencia fundamental hasta este momento, hasta el mandamiento de ejecución, ¿verdad? Porque todo va a seguir lo mismo. Pero al momento de calificarse el título, los títulos que se pueden calificar son los que están establecidos en el 327, porque estamos en la vía ejecutiva común. Entonces, la diferencia entre los dos juicios va a radicar en el tipo de títulos. Y como ustedes pueden ver en su ley, ¿verdad? Efectivamente, en la vía de apremio nos señala determinados títulos, ¿verdad? En el 294, del primero al séptimo, y en la vía ejecutiva, del primero al séptimo, pero son totalmente distintos los títulos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde debemos nosotros tener cuidado de qué títulos vamos a ejecutar en cada vía. Porque no se pueden ejecutar ambos tipos de títulos en cualquier vía, sino que cada vía tiene los títulos que podrá ejecutarse en la misma, ¿sí? Entonces, dejamos establecida que es la principal diferencia, ¿verdad? ¿Sí comprendieron eso? ¿Qué tal, Lick? Buenos días. Sí, bueno, Elmer. Fíjese, Lick, de que en realidad le voy a ser sincero, porque está que entre que se corta y no se corta el internet, va, pero entonces, yo por lo menos para tener claro que la diferencia que usted dice, porque realmente el artículo, el 294 sí especifica que es cantidad de dinero líquida exigible. Pero el 327 no dice nada, ¿verdad? Solo dice procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos. Entonces solo habla de los títulos, ¿verdad? Entonces, usted decía que la diferencia entre el artículo 294, vía de premio, y el 327 son los títulos, los tipos de títulos. Esa es la diferencia, ¿verdad, Lee? Ajá. Sí, exactamente, pero en cuanto a lo que usted está planteando, tiene toda la razón. Pero veamos el artículo 329 del Código Procesal Civil y Mercantil, y es ahí donde nos establece el procedimiento, ¿verdad? Entonces dice, promovido el juicio ejecutivo, el juez calificará el título en que se funde, y si lo considerase suficiente y la cantidad que se reclama fuese líquida y exigible, despachará el mandamiento de ejecución. Ahí es donde se habla de líquida y exigible, miren, ¿verdad? Entonces, para que el juez pueda mandar a requerir de pago, tiene que haber una cantidad líquida y exigible. O sea, sí, y sí, pues aquí, o sea, que quiere decir de que en lugar de estar al inicio, la definición como está en el de apremio, está en el 329, pero solo aquí solo habla de líquida exigible, y en el otro sí habla de cantidad de dinero líquida exigible en la vía de apremio, ¿verdad? Otra mínima diferencia, digamos, ¿verdad? Porque la otra tiene que ser necesariamente dinero. Y aquí la ley solo dice si fuere una cantidad, ¿verdad? Líquida y exigible. Obviamente es cantidad de exigible, entonces ahí hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Licenciada. Pero Lida, me surge una duda. Sí. Por ejemplo, si uno compra un bien inmueble y lo compra por medio o por plazo y deja de pagar las cuotas respectivas, ¿qué tipo de juicio se tendría que iniciar ahí? Para mí sería un juicio en la vía de apremio, ¿o estoy equivocado? Sí, se establece, sí, recuérdense que eso era lo que más funcionaba porque ahí lo que se hace es realmente que usted contrata con el banco un crédito, ¿verdad? Porque está
el bien lo compró usted a crédito. Entonces, prácticamente el banco es el que le da a usted una cantidad de líquida y exigible de dinero, por decirle así. Entonces, ahí va a tenerse que ejecutar en la vía de apremio porque existe una cantidad líquida y exigible que reclamar, ¿verdad? Si se compra a plazos y si está garantizada con hipoteca, va a inscribirse a nombre de quien la compró, ¿verdad? Quiere decir que el banco a usted ya le dio todo el dinero y usted lo que hizo fue dárselo a la empresa o a la residencial o a la inmobiliaria donde usted compró la residencia, ¿verdad? O el terreno. Entonces usted lo único que hizo, ahí hay como dos transacciones, ¿verdad? Porque yo le estoy comprando a la inmobiliaria, pero también le estoy haciendo un préstamo al banco. Entonces ahí hay dos cuestiones que cumplir. Y como hay una cantidad líquida exigible, es en la vía de apremio que se puede ejecutar. Lick, tengo una duda. ¿Sí? Sí, es que le hablo así, Lick, porque como a veces se corta, ahorita no se ha cortado, pero por si se me llegara a cortar. Fíjese, Lick, de que No tenga pena. en el caso, fíjese que se surgió un caso de que se compró un terreno y ese terreno supuestamente era, por decir algo, ¿va? Era 20 por 30 en los papeles, ¿verdad? Y así como decía usted, por pagos al banco. Y resultó que cuando se midió, después ya no era 20 por 30, sino que por decir algo era 18 por 30, faltaban dos metros, ¿verdad? Entonces, ¿qué podría proceder ahí, Lick? O sea, aquí sería a través del juicio ejecutivo, ¿verdad, Lick? Por los títulos. O no, usted me corrige, Lick. ¿Y qué procedería ahí? O sea, ¿cómo se arreglaría eso? Porque en realidad eso sí fue no una estafa, sino un engaño, ¿verdad? Porque se dijo una cosa y se dio otra cosa, pero como en realidad de uno hace los trámites de la emoción de comprar el terreno y ya después cuando uno ya está ahí, ya tiene tiempo, mira de que en realidad no era lo que a uno le ofrecieron. ¿Y en qué juicio se llevaría, Lick? Por Mire, fíjese, pero ahí ya verificaron realmente que eso no está realmente que no es esa la medida. O sea Sí, que, ya se llevó a ¿cómo le dicen? ah, o Esos que sea que se evalúan. vendió más de lo que realmente existe. No, nos robaron no nos robaron, a la persona le robaron 2 metros, Por eso vendieron más, Ajá, le vendieron más de lo que realmente hay. así es, Lick. Sí, pues pareciera como que fuera una estafa porque incluso cuando se hace la escritura dice, y quien bajo juramento de ley indica que no existe ningún gravamen ni limitación ni qué sé yo del terreno. Entonces ahí el bajo juramento dijo que esas eran las medidas del terreno y no están las medidas del terreno. Podría ser que se intente una cuestión penal, ¿verdad? Porque digamos, sería, entre comillas, la más rápida y la que le da más temor a la gente para que arregle eso. Habría que ver si realmente fue una estafa o si fue un error, ¿verdad? Pero también recuérdense que para hacer ese tipo de negociaciones, porque esto ya sería notarial, ¿verdad? No sería tanto con nosotros. Se supone que la persona tiene la certificación del registro de la propiedad en donde constan los linderos y limitaciones de los terrenos que van a negociarse. Entonces, no sé cómo pudo haber este error para que se consignara esa. Sí, en la escritura sí lo tiene, así como la medida, ¿verdad, Lick? Pero ya midiéndose después no aparece. Entonces, la duda es cómo procede para que eso se arregle, ¿verdad? Porque en realidad se está pagando lo que se está comprando, ¿verdad? O sea, sí, pero póngale a la persona, en el caso, pues yo tengo negocio, ¿verdad? Y yo a veces le digo a la gente, ¿va? Que uno les da un buen producto, pero uno les está pagando con dinero que no es falso y le dan a uno un producto que no sirve, entonces uno dice, ¿verdad? Que le quieran ver a uno la cara si es algo molesto, ¿vale?
Bueno, sí, como le digo, hay que ver varios aspectos. Si usted dice que sí se tuvo a la vista la certificación del registro de la propiedad, puede existir otra situación, que en realidad el terreno sí tenga esas medidas, pero los otros vecinos se están apoderando de esos 2 metros que faltan. Entonces ahí lo que se hace es una rectificación de área. Ese es un trámite notarial, podría hacerse a través de un trámite notarial, porque la ley, no me acuerdo cómo se llama la ley, ustedes la han de tener más reciente, de titulación supletoria, creo que se llama la ley. Ahí se establecen las posibilidades de rectificación de área, ya sea porque va a ampliarse el terreno o ya sea porque se tiene que reducir, porque cabe la posibilidad que se le vendió eso, pero realmente usted tiene más de lo que se le vendió. Físicamente, porque la gente eso es lo común que hace. Hacen los cercos mucho más de lo que está escriturado, de lo que está registrado. Entonces cabe la posibilidad que los otros vecinos tengan apoderado ese terreno, ¿verdad? Y que haya que hacer una rectificación de área. Existe esa posibilidad. Pues hay que hacer un estudio, ¿vale? Gracias, Lick. Se tiene que Gracias, muy hacer, fina. eso se llama rectificación de área. Tiene que presentarse cada, ¿cómo se llama? Puede hacerse notarial, ¿verdad? Pero si no, tendrían que acudir al juicio civil para que se haga la rectificación de área. Cada quien da su topógrafo o la persona especializada para la medición del terreno y tienen que establecerse, ¿verdad? ¿Quién es el que se está pasando del lindero? Porque ahí alguien está pasándose del lindero si existe una inscripción registral que sirvió de base para ese negocio. ¿Verdad? Eso sucede comúnmente. Comúnmente la gente va caminando los cercos, caminan los cercos y pasa mucho en el área rural, ¿verdad? Donde cuando usted ve el cerco ya no está ahí, sino que está más allá y más allá. Y al final le quitan a la pobre gente que se deja, le quitan extensiones de terreno poquito a poquito, ¿verdad? Gracias, Lick. Muy fina, Lick. Buenos días, licenciada. Sí, Con buenos días. respecto a lo que dice ahí el compañero, Sí, digamos, sí. ahí pues él tendría que iniciar el juicio sumario con un interdicto ahí. Sí, podría ser, pero acuérdense que hay plazos también, ¿verdad? No sé cuánto tiempo, por eso hay que analizar todos los aspectos, porque caben una serie de situaciones, ¿verdad? Pero dependiendo del plazo para que se poder interponer el interdicto, ¿verdad? Ya, gracias, licenciada. Buen día. Para servirles muy bien. Entonces, reiterando, ¿verdad? Se presenta la demanda, se califica el título, si existe una cantidad líquida exigible, se manda a requerir de pago. Les comentaba yo, ¿verdad? Que es el ejecutor, el ministro ejecutor siempre es el notificador. Va, notifica la demanda y requiere de pago a la parte demandada. Y el embargo de bienes. Se le corre audiencia por 5 días al ejecutado para que se oponga o haga valer las excepciones que considere pertinentes, ¿verdad? Entonces siempre va a tener que atacar el título, ¿verdad? Si la actitud del demandado, si el demandado considera pertinente oponerse, ¿verdad? Razonada y con prueba pertinente, de lo contrario, se rechaza o no se admite para su trámite. Quiere decir que su oposición tiene que estar razonada, no solo fundamentada, es decir, que él pueda comprobar realmente que no tiene razón de ser esta ejecución que se está iniciando en su contra. Acompaña la prueba pertinente para que se le pueda admitir su oposición para trámite. ¿Qué excepciones son las que debería de oponer? Pues debe de interponerlas en el escrito de su oposición. En el mismo momento en que se opone, interpone las excepciones, ¿verdad? Que él considere que van a destruir la eficacia siempre del título, ¿verdad? Esto está establecido en el artículo 330 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad?
Aquí dice incomparecencia del ejecutado. Si el ejecutado no compareciera a deducir oposición o interponer excepciones vencido el término, el juez dictará sentencia de remate declarando si al lugar o no a la ejecución. Aquí vemos que si él no hace uso, el ejecutado no hace uso del derecho que tiene de oponerse y de interponer excepciones, entonces definitivamente el juez, ¿verdad?, lo va a tener porque no ha comparecido al juicio y que no se opuso ni interpuso excepciones, por lo tanto lo que procederá es dictar sentencia de remate, ¿verdad? Si hubiese algún bien que se embargó y que se va a rematar o que estaba también dicha obligación garantizada con algún bien, ¿verdad? En cuanto a la oposición, el artículo 331 establece si el ejecutado se opusiere, deberá razonar, ¿verdad? Lo que yo les decía, deberá razonar su oposición y si fuere necesario ofrecer la prueba pertinente. Sin estos requisitos, el juez no le dará trámite a la oposición. Es decir, si no se razona la oposición, no se acompaña la prueba pertinente, el juez puede rechazar esta oposición. Si el demandado tuviera excepciones que oponer, deberá deducirlas todas en el escrito de oposición, ¿verdad? Todas las excepciones que él considere pertinentes. Como vemos, no señala la ley qué tipo de excepciones, porque como les comentaba también en la vía de apremio puede ser cualquier excepción que tienda a destruir la eficacia del título, ¿verdad? O a establecer o comprobar que esa obligación ya fue cumplida. Entonces, esas excepciones son las que cabrían acá. El juez debe oír, ¿verdad?, por 2 días al ejecutante y con su contestación o sin ella mandará a recibir las pruebas por el término de 10 días, comunes a ambas partes, si lo pidiera alguna de ellas o el juez lo estimare necesario, ¿verdad? Entonces acá estamos que si existe la oposición, en donde también se plantean las excepciones, el juez le va a dar audiencia por 2 días al ejecutante y con la contestación de este o sin ella va a recibir las pruebas que se ofrecieron por 10 días, comunes a los dos, ¿verdad? Es decir, que el plazo de la prueba son 10 días, a petición de parte o de oficio. Y acá pues no existe término extraordinario de prueba. Y una vez concluido este término de prueba, pues el juez debe dictar sentencia, ¿verdad? Se resuelve entonces la oposición que se planteó, se resuelven las excepciones y el trance y remate de los bienes embargados para que se pueda realizar el pago de lo que se está reclamando, así como la entrega de la cosa, la prestación del hecho, la suspensión o destrucción y el pago de daños y perjuicios. Aquí cabe, miren, aquí es más amplio, ¿verdad? Porque en la vía ejecutiva pues solo era el pago del dinero, ya sea en efectivo o ya sea mediante el remate y ahí finalizó. Pero aquí puede ser que también, ¿verdad?, se realice la entrega de la cosa, ¿verdad?, que se está reclamando, si es que no era una cantidad. La prestación del hecho, o si lo que se está reclamando es que se cumpla, ¿verdad?, con lo que se pactó. La suspensión o destrucción del pago y los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar al no haber cumplido con la obligación que se pactó en el título ejecutivo que se está ejecutando. Y acá es algo muy especial, pues esta sentencia que se dicta no pasa en autoridad de cosa juzgada y se puede modificar en el juicio ordinario en 3 meses. Esto es de suma importancia, miren, porque si bien es cierto, se dicta la sentencia, ¿verdad?, en donde se establecen todos estos parámetros, el pago, la entrega de la cosa, la prestación del hecho o del servicio que se está reclamando, la suspensión o destrucción de lo que se está solicitando, ya podría ser de una obra, ¿verdad?, o de una construcción. Esta sentencia
se puede convertir en un nuevo juicio. O sea, esta sentencia da pauta para que se pueda realizar en un juicio ordinario porque así lo establece la ley. Vemos entonces el artículo 335, ¿verdad? Del Código Procesal Civil y Mercantil dice: la sentencia dictada en el juicio ejecutivo no pasa en autoridad de cosa juzgada y lo decidido puede modificarse en juicio ordinario posterior. Es decir, que esta sentencia puede ser modificada en el juicio ordinario que se desee plantear. Para conocer el juicio ordinario posterior, cualquiera sea la naturaleza de la demanda que se interponga, es competente el mismo tribunal que conoció en la primera instancia del juicio ejecutivo. Es decir, que ante el mismo juez se puede plantear el juicio ordinario posterior a la sentencia del juicio ejecutivo. ¿Verdad? Vemos entonces cómo esto no pasa en autoridad de cosa juzgada. Esto es algo especial, ¿verdad? Que no se da en todos los juicios, porque se supone que con la sentencia finaliza todo. Sin embargo, acá nace otro juicio, que es el juicio ordinario, para que se pueda modificar la sentencia que se dictó en el juicio ejecutivo. Muy bien. Otro aspecto importante que debemos ver, ¿verdad? Porque acá terminaría la presentación del juicio ejecutivo, pero acá el artículo, por ejemplo, el artículo 332, ¿verdad? Es el que establece la sentencia. Básicamente lo que se establece es que vencido el término de prueba, ¿verdad? Se dicta la sentencia respectiva. Y en su caso conoce todas las excepciones deducidas, ¿verdad? Y habla también de la incompetencia, pues como ustedes saben que la excepción de incompetencia siempre va a caber en todos los juicios, y si el juez considera que es incompetente, pues ahí tendría que resolver inmediatamente la incompetencia, ¿verdad? Para no continuar con el conocimiento de esta demanda. El último párrafo de ese artículo establece: además de resolver las excepciones alegadas, el juez declarará si da o no al lugar a hacer trance y remate. Es lo que les decía yo acá, ¿verdad? De los bienes embargados y el pago al acreedor si procede la entrega de la cosa, la prestación del hecho, su suspensión o destrucción y en su caso el pago de daños y perjuicios. Es exactamente lo que está establecido acá, ¿verdad? Que todas estas cuestiones tienen que ser establecidas en la sentencia dependiendo de lo que se está ejecutando, de lo que se está solicitando, ¿verdad? Que se cumpla por parte de la parte demandada o del ejecutado. Muy bien, los recursos que se pueden plantear están establecidos en el artículo 334 del Procesal Civil y Mercantil. Y ahí establece que únicamente el auto en que se deniegue el trámite de la ejecución, la sentencia y el auto que apruebe la liquidación serán apelables. O sea que el recurso que procede en contra de esto es la apelación. Y más adelante vamos a ver donde nos toque ya ver solo los recursos. Entonces nos vamos a centrar en los recursos. ¿Alguna duda en cuanto a esto? Porque acá terminaría entonces el juicio ejecutivo. Como lo ven, es bien cortito. Y sí finaliza con sentencia. Al contrario del juicio ejecutivo en la vía de apremio, que no finaliza con sentencia, sino mediante un auto razonado, ¿verdad? Esa sería otra diferencia entre el trámite del juicio ejecutivo en la vía de apremio y el ejecutivo común. Entonces vamos a tener que básicamente son fundamentalmente los títulos que se ejecutan y el que uno termina con sentencia y el otro termina con un auto. ¿Alguna duda? Todo claro, licenciada, muchas gracias. No, la curiosidad, Alex, de que en este juicio ejecutivo,
aparece el otro juicio ordinario, ¿vale? O sea, esa es la única diferencia, es algo curioso, ¿va? Sí, porque dice uno, entonces, ¿para qué hay un juicio ejecutivo? Ya tengo un título, estoy exigiendo el cumplimiento, después me tengo que ir a un ordinario. O sea, pero así está establecido, ¿verdad? Para que se pueda variar este juicio ejecutivo. No tendría como razón de ser, pero realmente así está establecido en la ley. Y es como que deja una ventana abierta, ¿verdad? Para que se pueda modificar la sentencia, pero también se puede modificar mediante la apelación. Entonces dice uno, ¿qué pasó? Pero así está establecido. Entonces, y no tendría razón de ser, les digo yo, porque se supone que en una sentencia, en un juicio, uno busca que se resuelva el problema, no que nazca otro. Pero como igual es una sentencia, ¿verdad? Entonces no habría, digamos, nace esta sentencia, no se puede ejecutar la sentencia, sino que lo que se hace es iniciar un juicio ordinario para que se pueda modificar esta sentencia. Especial realmente porque no sucede en todos los juicios, sino que solo en este tipo de juicio, ¿verdad? Es una norma flexible, ¿vale? Sí, es una norma flexible, pero al final la certeza jurídica queda un poquito empañada ahí, ¿verdad? Porque entonces dice uno, bueno, y no hay una sentencia, pero la ley le ordena que acuda a la vía ordinaria a modificar esa sentencia, ¿verdad? Gracias, Lic. Tal vez por lo rápido pienso que ha de ser, porque así sí ya estuvo, pues ahí se acabó, ya no hay nada más que hacer. Entonces tal vez por eso la ley dio la pauta a que se inicie un juicio ordinario. Imagínense, es como retroceder todo, ¿verdad? Porque es rápido el ejecutivo, es como 3 pasos y se acabó. Entonces tal vez por eso es que nace a la vida un juicio ordinario para que se pueda revisar y modificar todo lo que se resolvió, ¿verdad? Y que las personas tengan más tiempo de poder establecer realmente esta situación que se dio a través de la vía ejecutiva. Muy bien, entonces nos quedaríamos hasta acá con el juicio ejecutivo. En la próxima clase vamos a abordar la ejecución especial, que son también cortitos, ¿verdad? Y si nos da tiempo, avanzamos con las ejecuciones de sentencias nacionales y extranjeras, ¿verdad? Como ven,